Bienvenidos a un nuevo podcast Break con Astrid y Regina. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que empezó además con una historia de hace más de 15 años que tiene que ver con el sector público, ¿no? La contratación bajo la modalidad CAS. Un régimen que además Regina sostiene, dato interesante, a la mitad del empleo público. Así es, Astrid. Estamos en esta oportunidad visitando las instalaciones del SINASS 728. Y quién más como experto nos va a hablar de ese tema, Humberto Bengolea. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, él es médico especialista, anestesiólogo en salud, precursor del movimiento CAS, que bueno, ahora ya no es un movimiento, sino un sindicato. Así que comenzamos. Bienvenido Humberto una vez más, y para empezar, antes de comenzar con esto de las leyes, los precedentes y la historia, ¿qué significa, Humberto, en la práctica trabajar años bajo la modalidad CAS? Cuéntanos. Mira, bueno, primero muchas gracias por invitarme a su programa. Yo era un trabajador tan igual como el resto, ¿no? Era un trabajador que cuando tuve la oportunidad de trabajar, la única forma que tenía para trabajar era la modalidad CAS. Pero como todo trabajador, yo no sabía a qué te conllevaba o qué derechos te limitaba este contrato CAS. Y es así que trabajé como 9 años, y como la verdad es de que el sueldo no me alcanzaba, yo también tenía que trabajar en una clínica, en otra clínica, incluso llegué a trabajar en 2 hospitales en alguna fecha. ¿Por qué? Porque el costo de vida es mucho más alto para el que nosotros ganamos, y mucho más todavía para los médicos, ¿no? Que cuando tú tienes un hijo que está en la universidad, tus costos son mucho más altos, ¿no? Te cobran el nivel A, por ejemplo. Entonces, yo trabajaba como CAS durante 9 años, y aparte, pues, yo vengo de una universidad privada, colegios privados, yo nunca había salido a la calle, no sabía ni siquiera qué cosa es un sindicato, una confederación, no sabía absolutamente nada. Lo que sí me desencadenó para estudiar y enterarme de este contrato CAS es que hubo un concurso en salud en donde yo concursamos 42 personas, y de esas 42 personas yo quedé en uno de los primeros puestos, pero no podía acceder a nombrarme a la plaza 728. ¿Por qué? Porque las bases del concurso decían que los médicos que habían hecho su especialidad en salud les daban 20% más, y al residente 15% más. Y eso a mí me generó una rabia, una frustración, porque ahí no se estaba respetándose el principio de meritocracia. Entonces, yo me acuerdo que entré no en un estado depresivo, pero sí en un estado de cólera, de ¿qué está pasando con mi Perú, no? O sea, ¿qué está? Ajá. Entonces, ahí creo que he pasado como 3-4 días y dije, bueno, primero me tengo que informar, porque como profesional que somos, lo primero que tú tienes que saber qué es lo que le pasa al paciente, ¿no? O sea, ¿por qué está la cosa así? Y es así que conversé con el doctor Bonilla, me acuerdo, y él me explicó vid y misterio de lo que es la medicina peruana. Entonces ahí me dijo, mira, si tú quieres pasar al régimen, organízate, no forma un movimiento, si no quieres formar un sindicato, y organiza a toda la gente. Y ahí comenzó todo, ¿no? Ahí comencé a organizar. Yo la verdad nunca quería participar, siempre yo era el que organizaba. Tú vas a ser el presidente, tú vas a ser secretario, tú vas a hacer todo. Yo iba detrás de cámaras, ¿no? Era el asesor. Y bueno, la gente se da cuenta, porque la gente no es tonta, se da cuenta quién es el que está organizando, quién es el que está haciendo, quién es el que está hablando, porque a veces uno puede ser muy presidente, pero hay otra persona que el que trabaja, que el que mueve todo atrás. Y es así que logré formar el Movimiento Nacional CAS Nunca Más. ¿Por qué? Porque me di cuenta que nosotros, los trabajadores CAS, éramos discriminados. Por ejemplo, un trabajador CAS en salud gana la mitad aproximadamente que un trabajador 728. Aparte, es discriminado por sus propios colegas. Por ejemplo, no me dejaban entrar al cuerpo médico porque era CAS. Porque antes nosotros los CAS no teníamos ni vacaciones, nada, trabajábamos más de 200 horas, éramos como los locadores, teníamos nuestro sueldo nomás, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que había mucho abuso. Y ahí es donde yo dije, después de 9 años de estar con el mismo sueldo, digo, oye, ¿qué pasa? O sea,
no me van a aumentar, ahí entendí que nunca me iban a aumentar mi sueldo como CAS, nunca iba a cambiar algo en mi vida como CAS, ¿no? Entonces ahí es donde yo decido formar el Movimiento Nacional CAS Nunca Más, uno a todos los CAS, y ese sentimiento que yo tenía, lo tenían muchas personas, pero no lo sabían decir, ni sabían organizarse, habían seguido juicios, habían hecho otro tipo de cosas, pero nunca habían organizado nada. Y es ahí donde cuando yo digo, bueno, vamos a organizarnos, vamos a formar el movimiento, comenzamos a hacer reuniones en el Almenar, en el Rebagliati, y después a nivel nacional, esto pegó pues, y ahí para lograr esto tuve que pensar en un nombre, ¿no? Y ese nombre que nos una a todos los CAS. Claro, Entonces yo dije, entonces ahí me acuerdo que una noche, ahí en una reunión dije, bueno, esto se va a llamar el CAS Nunca Más. Entonces es así como comienza la historia del CAS Nunca Más, ¿no? Claro, así, yo recuerdo que pues antes, bueno, había una oferta laboral y normalmente casi todas las ofertas laborales eran bajo esta modalidad de contrato, claro, ¿no? CAS. Entonces pues, uno decía, pero al menos tenemos chamba, ¿no? Pero no sabíamos las condiciones en las que este régimen laboral las tenía, ¿no? Ahora, a ver, cuéntame, ¿cómo hemos en ese transcurso de los años mejorado estas condiciones del contrato CAS? Mira, a mí me da cólera con todos los trabajadores que ahora quiero ser CAS, ¿no? Es algo contradictorio porque yo nunca quise ser CAS, nunca elegí ser CAS. Siempre fui discriminado, como yo dije, el contrato CAS es un contrato moderno de esclavitud, pero, por ejemplo, ahora yo veo que los trabajadores quieren ser CAS, y quieren ser CAS con las migajas, como lo que yo digo, que he conseguido. Por ejemplo, en e-salud hemos conseguido muchas cosas para los CAS, como por ejemplo, el bono por uniformes. Por ejemplo, que este año le han dado 3.889 soles a todos los trabajadores CAS. Y yo lo conseguí esto el 2017 a través del Consejo Directivo de Salud, que se les diera a todos los trabajadores CAS, esa vez 12.000 trabajadores CAS les dieran, pues, me acuerdo que eran 2.000 soles, ¿no? Porque imagínate, y esto surgió porque una técnica, te estoy hablando de 2016, ganaba 700 soles. Y esa salud le decía, tú tienes que venir vestidita de blanco. Con ¿Ya? su indumentaria. Claro, con su indumentaria blanco y su zapato blanco. Imagínate con 700 soles Comprar que se iba a su poder indumentaria. comprar su uniforme. Pero sin embargo los 728 tenían su bono por uniforme. Entonces yo veí que esto no era justo, y ahí es a través del Consejo Directivo de Salud conseguimos su bono por uniforme. Después en la negociación colectiva el 2022 conseguimos el bono por Navidad, conseguimos el bono por cierre de pliego, como también que le dan a todos los demás sindicatos, pero como yo digo, estos son migajas a lo que uno puede ganar. ¿Por qué? Porque en e-salud nosotros tenemos 12 sueldos, ¿no? Pero aparte de eso tenemos un bono por julio, diciembre, después viene escolaridad y vacaciones. Entonces todo eso es un dinero que no ingresa al trabajador CAS, a pesar que hace las mismas funciones, ¿no? Claro. Por eso que uno de mis lemas es igual trabajo, igual remuneración, iguales derechos laborales. Claro, justamente ahí está el debate, Humberto, ¿no? En el sector público a veces dos personas pueden hacer prácticamente la misma función, como bien ponías el ejemplo, y tener a pesar de eso beneficios completamente distintos, ¿no? O desequilibrados, ¿no? Solo por un régimen o un tipo de contrato, ¿no? Entonces, ¿esto es sostenible? No es sostenible porque realmente la discriminación lo que te ocasiona que en algún momento el trabajador reaccione, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, ahora los trabajadores CAS están contentos con las migajas que les he conseguido, porque para mí son migajas, ¿no? Porque uno tiene que ir por el todo. ¿Por qué? Porque un trabajador 728 pues no tiene 2 cerebros más que yo, no tiene 2 manos, no trabaja más, ¿no? Y es más, no tiene tiene la misma responsabilidad que yo tengo. Entonces, por ende, deberíamos de ganar igual. Y eso yo no entiendo al gobierno cómo puede haber generado este tipo de contratos que realmente discriminan, denigran y realmente pues entra un trabajador CAS con menos sustento económico y lo que tiene que hacer es buscar trabajo en otro lado.
Y entonces, si tú buscas trabajo en otro lado, lo que te vas a generar es de que te vas a cansar más, no vas a dar una buena atención al paciente, ¿no? Porque siempre salud se jacta calidad, calidez, empatía y todo. Pero imagínate que tú trabajes en un sitio 150 horas y en el otro sitio 150 horas, de obvio vas a estar cansado, claro. ¿no? Y acá, por ejemplo, la gente dice que nosotros los trabajadores de salud ganamos muy bien. Bueno, eso sí no estoy de acuerdo, porque a nivel de todo Sudamérica los profesionales de la salud estamos pues no tan bien pagados, ¿no? Esto que dices es importante, Humberto, porque habla justamente de esta falta de sostenibilidad, no solamente hacia, ¿no?, el trabajador en sí, sino que también se extiende al ciudadano, al que recibe el servicio, ¿no? Que finalmente va a ser perjudicado cuando alguien pues no puede dar toda su capacidad, ¿no?, a plenitud. Bien, bueno, en estos últimos años, gracias a leyes impulsadas también por el sindicato, se han logrado los pases a 728, ¿verdad? Y bueno, también en el sector de Minsa, pues también el pase a 276, si no me equivoco. Ahora, pero aún así, el Tribunal Constitucional, el Congreso, ha frenado este proceso, aduciendo de que pues, puede ocasionar de repente un gasto al tesoro público, en fin. ¿Cómo crees que esto es así o es un atropello para miles de trabajadores? Mira, es que desde que se crearon estos contratos ya se generaron mal, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes de que todo trabajador tiene un capo, o sea, un presupuesto anual, el que tiene el trabajador. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando a un trabajador CAS tú le quieres pasar a un régimen 728? Esto te va a generar mayor inversión y esto va a generar que, por ejemplo, las empresas, en este caso de salud, tengan que desembolsar mucho más. Pero nosotros, desde mi óptica, nosotros no somos gasto, somos inversión. ¿Por qué? Porque salud, ¿a qué se debe? Se debe a atender a los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú qué cosa requieres? Requieres, pues, médico, requieres enfermera, requieres tecnólogo, requieres obstetras, ¿no? Y lo que acá llama la atención es de que e-salud se ha convertido en la caja chica de todos los gobiernos. Por ejemplo, cuando se acuerdan el 2016, 2015, creo que no me acuerdo muy bien, el niño costero que se vino por el norte. Sí, claro. Agarraron plata de salud y lo mandaron para ahí. Y ahora se ha convertido en agencia de empleos. En una agencia de empleos en donde desde que entró Pedro Castillo hasta la actualidad, aproximadamente 11 presidentes han sido cambiados, 11 presidentes, y cada presidente tiene la facultad a sola firma de cambiar gente de confianza, y esto es aproximadamente entre 4.000 a 5.000 personas a nivel nacional. Entonces, la crisis que vive salud, ¿quién lo ha generado? Lo ha generado el gobierno. ¿Por qué? Porque estos 11 presidentes, que cada vez que entran, cambian a sola firma, a sus funcionarios de confianza. Entonces, por ejemplo, tú que eres administradora, tú que puedes hacer gestión en 3 meses. Claro, es ¿me entiendes? Un tiempo y encima entra gente incapaz, gente que no conoce salud. Entonces, todo esto ha generado ahora la falta de medicamentos, ha generado pues las largas colas, la mala atención que se esté dándose en salud, ¿no? O sea, este es un problema no de gobierno, y lo que le mienten a la gente es, le dicen, por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿a ti te gustaría atenderte en salud o en una clínica privada? Seguramente tú me vas a responder en una clínica privada, pero lo que yo no te digo es de que en salud, tú como trabajador, tú como trabajadora, por ejemplo, vas a pagar tu 9% y ahí se va a atender tu esposo y tus hijos. Si tienes 10 hijos, los 10 se van a atender con ese tu 9%, ¿me entiendes? En cambio, en una clínica privada, ¿cuánto es? Es de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, tú, que estás mucho más joven, seguramente vas a pagar entre 400 a 500 soles. Yo que tengo mucho más edad, ya me van a decir 600, 700 soles mensuales. Entonces, ahí se viene el negocio. Es por eso que la gente quiere y las empresas quieren que se privatice salud. ¿Entiendes? Por ahí viene el interés. Así es el interés. Claro.
Bueno, en todo caso, ¿qué ha hecho Salud? O bueno, ¿qué ha hecho de que diferente para que Salud concretara mayormente este pase 728? Mira, Salud no ha hecho nada. El que ha hecho todo ha sido este sindicato, que primero fue un movimiento que iniciamos con proyectos de ley, y estos proyectos de ley lo hemos seguido. Hemos tomado varias estrategias, como por ejemplo una de las estrategias es de que yo no hago un proyecto de ley. Por ejemplo, en esta legislatura son 13 bancadas y nosotros hacemos 13 proyectos de ley con 13. todas las bancadas. Okay. ¿Para qué? Para que todos voten pues a favor, porque la verdad acá el Perú, o sea, es como ustedes están viendo, el negociado. Está muy fragmentado. Exactamente, acá negocian todo, y cuando tú buscas un congresista y nosotros de acá del sindicato le entregamos el proyecto de ley, ya hecho, listo, ya como para qué va a ir o firme nomás, no, y diga yo lo hice, ¿no? Pero acá trabajamos todo eso, les entregamos a los congresistas el proyecto de ley, les explicamos cuál es el tema, incluso los inducimos con sus asesores, hablamos y todo ese tipo de cosas, y después generamos marchas, generamos paros, generamos vigilias, generamos todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, entramos en las redes sociales, Twitter, todo, generamos tendencias, o sea, tenemos todo un trabajo muy organizado para conseguir que esto se convierta en una ley. O sea, empezaron por la norma, vieron que estaban muy fragmentadas las decisiones en el Congreso, así que ustedes fueron los que generaron de alguna manera con los 13 proyectos el consenso que no había, y finalmente también esto va acompañado, como decías, de un plan de incidencia, ¿verdad? Con todas las actividades que mencionan. Entonces, ahí está justamente la receta o el camino, ¿no? que mencionan que han pasado. Te comento, el primer grupo de personas o de trabajadores que pasó el 2016 de Casa 728 por el Congreso fuimos nosotros, los trabajadores de salud. Uh-huh. En cambio ahora ustedes ven que están pasando otros sectores, uh-huh, cosa que antes no se podía. En salud, por ejemplo, nosotros, ¿de dónde viene nuestro fondo? No viene del Tesoro Público, viene de las personas que aportan, ¿no? A los que les descuenta su 9%. En cambio, en el Tesoro Público, por ejemplo, el MINSA, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, todos ellos dependen del Estado. Entonces, antes no se podía generar gastos al Estado, no se podían hacer leyes que generen gasto al Estado. El salud no le generaba un gasto al Estado. Claro, tiene otra dinámica. Exacto, es por eso que yo ahí agarraba y decía, o sea, lo nuestro es factible. Y para esto he tenido que leer pues la ley de creación de salud. Informarte primero. Claro, he tenido que leer la Constitución, la discriminación y todo eso. Entonces yo veía que esto era factible. Es más, nosotros en su momento hicimos, para que esto pues, yo como médico no puedo certificar nada, ¿no? De repente te puedo certificar que la operación ha salido bien, que todo está muy bien, o que el paciente es hipertenso, todo. Pero por ejemplo, para que certifiquen todo lo que te estoy diciendo, tenía que hacerlo ¿quién? Un estudio jurídico. Y nosotros contratamos con expertos, un experto en el tema, que es el estudio jurídico del doctor García Toma. Que todo lo que yo sabía, le expliqué cuando hablamos con él, y él me dio la razón, y tenemos un documento plasmado. Y con ese documento es que hemos ido y hemos hablado con cada congresista, explicándoles que la naturaleza de salud era completamente diferente a las otras instituciones que sí dependían del dinero del Estado. Eso es interesante porque son dos aspectos distintos, ¿no? Uno pensaría que puede compararse y no es comparable, y además permite, como decías, un camino más factible, ¿no? que el otro, que eso es relevante. Pero te cuento algo. Ahora El Congreso ha hecho una ley para que desde el Congreso generen gasto al Estado, y esto ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. Y es por eso que ahorita vemos leyes ya pues súper populistas. Yo estoy de acuerdo que un trabajador pase de Casa 728, pero siempre también salvaguardando el tesoro público, porque claro, tú no puedes gastar más de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar lo que pasa en Venezuela, nos va a pasar lo que ha pasado en Cuba, ¿no? Y en diferentes países.
Entonces, es lo que está sucediendo ahora. Es bueno tener ese punto de reflexión, Claro. ¿no? Para tampoco irnos a extremos. Aparte de eso, Humberto, hay quienes dicen, por ejemplo, que esta estabilidad o mayores beneficios podría relajar la exigencia del sector público. ¿Tú qué opinas de eso? Esto que está pasando justamente ustedes como sindicato a nivel de salud, ¿fortalece este desempeño o más bien lo debilita? ¿O cómo crees tú que está el camino más orientado para que no se tenga ese riesgo, para minimizar ese riesgo? Mira, eso depende de cada trabajador. Sí es cierto, porque cuando uno pasa al régimen laboral 728 tienes mayor estabilidad laboral. No quiere decir que con esto te estés garantizado para que no te van a despedir, nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Un trabajador CAS, como tenían que contratarlo mes a mes, tiene que trabajar al 100% y no se puede ni quejar a su jefe, porque si se queja, simplemente ni siquiera se le dice que se le ha despedido, sino que se te acabó tu contrato. Entonces él trabaja al miedo. En cambio, un trabajador 728, como sabe que no lo van a despedir, incluso maltrata al CAS. ¿No? ¿Por qué? Porque es su jefe. ¿Entiendes? Entonces, este tipo de contratos, por ejemplo 728, lo que hay que hacer, hay que sancionar al mal trabajador. Por ejemplo, esos médicos que se fugan, que se van, que no atienden, o que están bailando en una discoteca, por ejemplo, como ha salido esto de Ventanilla, que se les sancione. O sea, que no descuidemos ese otro aspecto. Claro, que se les sancione, pero para esto también tienen que funcionar los órganos que existen en cada institución, ¿no? Por ejemplo, la OSI, ¿no? El órgano de control interno, que tiene que sancionar a todo este tipo de trabajadores. Entonces, ¿no? podríamos decir que justamente el problema no es el régimen o los beneficios que recibas por el nuevo régimen, sino prácticamente una falta de evaluación real y técnica desde el aparato estatal. Sería un reto en todo caso, ¿no? Claro. Ahora que vive esta nueva circunstancia, un reto para el Estado, cómo mejora esos niveles de medir, de evaluar el desempeño también, no solamente el castigo, ¿no? Sino exacto, tú lo has dicho, medir, evaluar el desempeño. Y de acuerdo a eso, también que se le dé, por ejemplo, como algunas empresas, ¿no? Que les dan, por ejemplo, algunos bonos, algunos beneficios cuando cumplan sus metas o pasen sus metas, ¿no? Por ejemplo, ahora en salud estamos viendo que hay como 40.000 cirugías que faltan aproximadamente y que ahora están haciendo una maratón para realizar todas esas cirugías. Por ejemplo, a toda esa gente que va a trabajar, que se van a dar 3 turnos, oye, tienes que pagarle. ¿Me entiendes? Tienes que pagarle. ¿Por qué? Porque van a generar primero un desembalse quirúrgico y lo segundo, que van a trabajar, pues, ¿no? Y todo trabajo tiene que ser remunerado. Así es. Y cuéntanos un poquito, yendo a lo que, bueno, antes de ser un sindicato, ha sido Movimiento CAS. ¿En qué momento crees tú que dices, no, hay que negociar estratégicamente? O sea, ¿en qué momento? Mira, todo era porque yo leo mucho, ¿ya? Leo mucho y tener un movimiento es como tener una clínica sin permiso o una tienda sin todos los permisos. Es algo ilegal. O sea, tú puedes ir y gritar todo lo que tú quieras, pero legalmente tú no te puedes quejar, ¿no? Y ahí es donde yo me daba cuenta que cuando, por ejemplo, yo sacaba una marcha, salíamos 1.000 personas, se me acercaba el policía y me decía, bueno, usted firme como representante de la marcha. Y yo no sabía que estaba firmando mi sentencia. Claro, el proceso. Porque si pasaba, había una muerte, algo en esa marcha, yo era responsable, yo era una persona natural. Entonces, esto me hizo pensar, y aparte, como cuando se dio la ley, porque tú sabes, una ley se da, y si esa ley no se reglamenta, esa ley queda en nada. Claro, hay muchas leyes que se han dado sí. y no se han reglamentado. Entonces, ¿qué pasaba? Y acá hay cosas que te lo voy a decir, Regina, que no se lo he dicho a nadie. Por ejemplo, cuando yo agarré y al grupo que trabajamos, porque éramos un grupo más o menos de 20 personas, que nos reuníamos todas las noches, nos hemos reunido más o menos 42 noches, ¿ya? En mi departamento nos reuníamos. Y cuando yo les dije a ese grupo, de esas 20 personas, les dije, vamos a formar el sindicato. ¿Por qué? Número 1, ha salido ya la ley hace 3 meses y solamente tenemos 2 meses más para que se reglamente y nadie está haciendo nada. Entonces nosotros como movimiento no podemos exigir al Ministerio de Trabajo para que esto
se reglamente. En cambio, como sindicato, sí lo podemos hacer. No me vas a creer, de esas 20 personas, ninguna quiso formar el sindicato. Me dejaron solas. ¿Por qué? Porque esas 20 personas tenían sus intereses personales. Unos eran de otros sindicatos, otros eran de partidos políticos, y ellos estaban unidos conmigo, pero con intereses personales. Ligados a otros. Entonces yo lo único que miraba era que esta ley se dé. Y es así como inicio el movimiento, pero no con esa gente que estaba trabajando juntamente con nosotros del movimiento, sino con gente pidiéndole, oye, apóyame, yo quiero formar el sindicato porque yo veo de que esta es la única manera legal y formal que nosotros vamos a poder exigir que esto se reglamente. Y es así que prácticamente formé el sindicato con un grupo de amigos, pues, ¿no? Y es así como también llamo a Regina, ¿no? Para que me ayude y forme parte del sindicato, ¿no? Acá no ha sido porque digamos, ha habido una organización, no, más al contrario. Ha habido, yo diría, gente con sus intereses personales, que lo respeto, pero que en su momento no quisieron formar el sindicato. Claro, entiendo. Es que el liderazgo social, sobre todo, no es completamente gratuito. Pues hay momentos donde hay presión, hay, ¿no? El mismo tiempo que le inviertes, el momento en donde me dices, prácticamente me quedé solo en mi departamento después de la convocatoria, y momentos en los que tal vez pensarías, y seguramente te ha pasado, Humberto, en que no se iba a lograr, ¿no? O sea, porque más allá de todo somos seres humanos y debe haber momentos tensos en el proceso, pero al margen de eso, yo quiero rescatar de repente la recomendación que le puedes dar a aquellos jóvenes que entran, no sé, al aparato estatal y entran bajo la modalidad CAS. ¿Tienes alguna recomendación para ellos o qué les dirías de repente más allá del tema del régimen para la vida misma? ¿Cuál sería el mensaje que les quisieras dar? El mensaje es que primero se eduquen, sepan qué es lo que están pidiendo, ¿no? Lean a qué régimen pertenece, por ejemplo, si son CAS, si son locadores, sepan. Y lo segundo, escojan buenas personas a su lado, buenos congresistas, buenos dirigentes para poder lograr el objetivo. Y no hay nada imposible, todo en esta vida es posible. Lo único que se necesita es mucho trabajo, organización, planificación y ejecución, y perseverancia y resiliencia, y ustedes van a ver que con los años van a lograr todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Humberto, y bueno, esperamos tenerte pronto en otro episodio, y tenemos algunos break pastillitas que le llamamos, Regina, claro, tu recomendación para hacer un resumen final. Pues el Estado finalmente no puede pedir excelencia a un trabajador que de repente vive en incertidumbre, ¿no? Pero también esta estabilidad laboral que se ha conseguido tampoco puede estar bajo relajo o bajo impunidad, ¿no? Así que bueno, lograr este equilibrio va a ser también un verdadero reto. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Astrid. Sí, y gracias. Decirles que finalmente yo me llevo de esto, ¿no? Es que finalmente el debate no se centra en CAS sí o CAS no, sino más bien qué tipo de Estado queremos construir. Y creo que con la experiencia y la historia que nos has venido a contar, Humberto, de tu propia experiencia del sindicato que diriges, nos has dado una muy buena reflexión acerca de cuáles son esos pasos, el camino factible, las cosas que se deben hacer, las cosas que no se deben hacer, porque también hemos tenido momentos de reflexión. Así que te agradecemos enormemente el haber compartido con todo nuestro público este momento. Muchas gracias. Gracias a ti, y nos vemos en el próximo break.